Colombia ser un escritor de sátiras políticas es una manera de ganarse la plata bastante fácil. Era más fácil cuando estaba Uribe, hay que reconocer. Yo sí debo decir que cuando el presidente era Uribe, pues uno elegía temas, ¿no? Yo matriculé a mis hijas gracias a Uribe. Uno estaba ahí tranquilo, sin hacer nada, y le caían 3, 4, 5 temas por minuto. Uno estaba ahí tranquilo y de golpe el presidente Uribe se tiraba por un tobogán, por ejemplo. Digamos que es relativamente difícil. Ahorita está un poco menos fácil de cómo era cuando estaba Uribe. Uribe, francamente, nos hacía la vida mucho más fácil a los humoristas. Yo como humorista al menos echo mucho de menos a Uribe. El peño del pecho lampiño y blanco, él nadando siempre sin meter la cabeza, y un poco de gente merodeándolo, pero ¿cómo es la logística? Él llevaba vestido de baño, él andaba siempre con un vestido de baño debajo de los pantalones, que se metían calzoncillos. Hay gente del gabinete que dice que se metían calzoncillos y que confirma que es cierto lo de los 3 huevos. Yo creo que todo humorista corre el riesgo de que el propio voltaje de sus chistes termine quemándolo a él, ¿no? Ese es el riesgo que corremos siempre. Cuando ya Uribe salió, digamos, es el presidente más importante de la historia reciente de Colombia, un hombre que tras su paso deformó la Constitución y la dejó casi parecida pues a la cara de su ministro Valencia Cosi. Yo no tengo guías, digamos que hay principios que trato de tener en cuenta. Ser lo más independiente y crítico del poder que se pueda, ser, digamos que lo más irresponsable en el buen sentido de la palabra, quiero decir, no medirse con las consecuencias en contra de uno que pueda tener una columna, o dicho de otra manera, tratar de escribir siempre de la manera más libre que se pueda. No sé si ustedes recuerdan esa imagen también muy famosa de Santos alzando a Eduard Niño. Lo invita a Palacio y decide sentarlo sobre sobre el canto, pues sobre los muslos. Y bueno, yo desde que veía a Carlos Donoso no había visto una imagen semejante, ¿no? Yo me imagino que había un antecedente con Uribe y Arias. Porque Uribe también sentaba a veces a Arias y hablaba a través de Arias y tal, pero esto de Eduardo yo nunca lo había visto. Y lo otro que ayudó a que uno más o menos logre salir del lío de escribir algo humorístico cada 8 días que tenga que ver con la política es la figura de Angelino, ¿no? El primer día de trabajo de Angelino, que ustedes recuerdan que nada más llegó a la oficina y tuvo un amago de infarto o algo parecido y tuvieron que llevárselo al hospital y tuvieron que hacerle 5 remiendos en el corazón, 5 puentes, el doble de los puentes que hizo Andrés Uriel Gallego en una sola operación. Yo me preguntaba, ¿en qué otro país del mundo pasa eso, no? Que llega el vicepresidente el primer día, pone, supongo yo que el saco en 2 asientos, porque él es de talla considerable, y se tiene que llamar una ambulancia. ¿Cuánta rellena se necesita haber comido durante cuántos años para que a uno le hagan 5 remiendos en el corazón? Actualmente en Colombia o en cualquier parte del mundo o en cualquier época del mundo, un periodista que sea crítico, que entienda que la labor democrática del periodismo es hacerle contrapeso al poder, ir a contrapelo del poder, no lambonearle al poder, sino todo lo contrario, fiscalizarlo y estar muy pendiente de todo lo que suceda allí, de sus desmanes. Entonces digamos que era una reacción bastante emocional, pero explicada en su contexto muy importante, que se desvaneció, como tú dices, el día en que Santos en la primera vuelta pues le sacó una ventaja que aún no sabíamos que era tan grande a Mockus, y Mockus, en vez de lanzar un discurso que levantara el ánimo a la tropa decaída, salió como un evangelista gritando unos cánticos, con Luchito Garzón con la boca abierta, que uno no sabía si había tomado trago o si necesitaba un Dimetap, yo siempre decía que mientras Santos, en la campaña de Santos, creían en el voto amarrado, en la de Mockus en cambio estaba Luchito, que lo único que hacía era que votaba y luego sí se la amarraba.
Creo que suele haber una desconexión entre la realidad y la academia, pero creo que más allá de eso, el periodista es una persona que se hace sola, que se hace leyendo sobre todo, que se hace puliendo un criterio y que todo eso lo suele dar no tanto una universidad como cierto apetito intelectual, ¿no? Si uno no tiene apetito intelectual, por más de que haga parte de la academia, pues está perdido. Y de la misma manera conozco a muchos periodistas que han sido una maravilla de periodistas y que lo son, que no estudiaron en una universidad, sino que siempre se dejaron guiar por su hambre intelectual. No, yo creo que sí es peligroso escribir en contra de ellos y yo no lo haría si ellos supieran leer.